¿Les ha pasado alguna vez que de pronto se levantaron y sintieron algo de vértigo o que cuando estaban pequeños le dolía muchísimo el oído y tenía que ir al médico porque pues había una infección en él y de pronto cuando ya estás grande pues dices yo soy muy juicioso o muy juiciosa y debo limpiar mis oídos y lo hago muy minuciosamente, entonces cojo el copito y hago y lo llevo hasta lo más profundo, o lo mejor pues cojo los ganchitos del cabello y me los introduzco en el oído precisamente para limpiarlo porque es que no puede haber nada de cera en él. La cera es buena, es mala. Bueno, vamos a hablar precisamente de este órgano tan importante para nosotros que además de permitirnos oír también es nuestra base de la estabilidad y para eso está con nosotros hoy nuestra fonoaudióloga Claudia María Cerrato. Bienvenida al Café de la Mañana, doctora Claudia. Buenos días para todos. Pues sí, hoy venimos realmente a hablar de un órgano muy importante como es el oído. Nuestro oído no solamente nos da la audición, sino que también es la base de nuestro equilibrio. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de los cuidados que debemos tener para pues, tener una buena audición, para tener nuestro sistema del equilibrio también pues conservado y vamos a hablar hoy cómo debemos cuidar nuestro oído. Pero pues antes de iniciar a hablar de los cuidados, hablemos precisamente qué es como tal el oído, cómo es que este órgano pues hace que llegue el sonido hasta nuestro cerebro. Entonces, iniciemos pues hablando de qué lo compone. Bueno, el oído está compuesto por tres partes. Es la parte externa, la parte media y una parte interna. Realmente pues nuestro sistema auditivo funciona por medio de una onda inicial que son los sonidos. Cuando nosotros hablamos, cuando se produce un sonido, lo que genera es una vibración, es una onda. Esa onda ingresa a través del conducto auditivo, ¿sí? Nuestro pabellón auricular igual funciona como un tambor, un resonador. No, es como algo que nos capta y nos ayuda a orientar ese sonido hacia el conducto auditivo externo, que es este. Este sí hace vibrar la membrana timpánica y esta a su vez hace vibrar los tres huesecillos y esta vibración o esta información de la onda nos va a llevar un impulso hacia nuestra cóclea o caracol. ¿Sí? Acá en la cóclea o caracol ya hay un cambio y hay un estímulo eléctrico que va a viajar por el nervio hasta nuestro cerebro y es nuestro cerebro quien va a interpretar el sonido que acabamos de escuchar. ¿Pero por qué influye entonces el oído con el equilibrio de nuestro cuerpo? Bueno, acá como vemos, anexo, o sea, es otra estructura que está muy cercana a nuestro caracol, es el sistema vestibular. El sistema vestibular tiene, como ustedes ven, tres canales que son los encargados de ubicar nuestro cuerpo en el espacio y son los encargados, es nuestro sistema vestibular, el encargado de percibir los movimientos de nuestro cuerpo en el espacio. Muy bien, pero hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que la cera es mala y que es mejor quitarse todo el residuo de cera que tenga en sus oídos porque definitivamente pues eso lo que va a hacer es dañar su oído y generar una infección. ¿Es buena o es mala la cera? Bueno, la cera es buena. ¿Por qué? Porque la cera la produce nuestro oído en la parte externa, ¿sí? Todo esto es nuestro conducto y la cera se produce solo en la parte externa de ese conducto. ¿Por qué es buena la cera? Al oído no le gusta el agua. El cerumen, como todos lo hemos percibido, lo sabemos, es algo como viscoso, como grasosito. Amarillito. ¿Qué hace? Amarillito. ¿Qué hace el cerumen? Realmente es protección para el oído. Cuando vamos a la piscina, cuando nos bañamos y nos queda agua dentro del conducto, la cera lo que hace es que el agua se deslice y se salga. ¿Qué nos ayuda a prevenir eso? Por ejemplo, que la cera nos ayude a sacar el agua, que no vamos a tener humedad en el oído y no vamos a estar propensos a hongos, bacterias, ¿sí? En eso nos lo va a proteger. Que si entra un animalito, ¿sí? Su olor o algo hace que eso se repele en ciertos animalitos, entonces en eso nos va a ayudar.
en estar lubricado. Es un conducto y tiene que estar lubricadito. Si el oído está seco, nos va a picar muchísimo, entonces por eso nosotros necesitamos la cera. ¿En qué influye en que muchas personas puedan segregar mucha más cera que otras? Porque por lo menos hay casos en que hay personas que dicen, a mí todo el tiempo me está saliendo cera del oído, y hay otras personas que dicen, Que yo no. cero La cera. cera realmente es como una glándula, entonces por ser una glándula hay personas que producen muchísima cera, que todos los días tienen que pues, tener la sensación de que sale, o hay personas, por el contrario, que producen muy poquita cera. Entonces, ¿qué pasa realmente con la cera? Que ella se produce en la parte externa y debe salir de manera natural de nuestro oído. Nosotros no debemos introducir nada para limpiarnos. El oído tiene su propio mecanismo de limpieza y él va expulsando la cera que ya no necesita. Sí hay personas que sus glándulas producen demasiada cera y el oído ya no es capaz de sacar ese cerumen de ahí. Ahora hay otras personas que utilizan muchísimo el copito y lo que hacemos es, si la cera se produce en la parte externa, lo que hacemos con el copito es empujarla y llevarla a sitios donde el oído ya no la puede sacar. Entonces Y ahí es donde ahí entra formamos. el problema con estos copitos, que muchas veces todos compramos, por cantidades compramos los 200, 300 copitos para tener en casa, porque es que hay que limpiarnos los oídos, y pues lo que hacemos, Doc, es, que lo he hecho también en muchas ocasiones, es empezar a limpiar, pero yo no limpio la parte externa, sino que empiezo, entre más pueda meter el copito hasta donde me duela, que sienta yo que me dolió, hasta ahí yo creo que estaba bien, pero lo que su merced dice, ¿no? Dije el su merced. Empieza uno a empujar precisamente la cera y pues puede generar alguna infección en los oídos, en el oído interno. ¿Qué puede afectar? ¿En qué nos afecta? Bueno, empujar el cerumen hasta el final, a un sitio donde el oído no logra sacarlo, ¿qué vamos a tener? Un taponamiento total de este conducto. Entonces, la cera se va como quedando ahí guardadita y ya con el tiempo ya no vamos a tener un taponcito de cera de pronto amarillito, sino que ya se va a poner café, y entre más tiempo pasa, ya el cerumen no va a ser café, sino va a ser un cerumen negro y se va a ir compactando y va a ser mucho más difícil sacarlo. ¿Sí? ¿Podría romper algo? Es decir, ¿podría generar en esto Bueno, que pueda sangrar mi oído por estar simplemente limpiando? Claro, nosotros tenemos acá al final del conducto, el conducto realmente es corto, mide más o menos 2,5 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Al final tenemos nuestra telita, que es la membrana timpánica. ¿Y qué pasa con la membranita? Pues ella es una tela muy delgada que nosotros con el copito podríamos llegar a perforar, y en ese momento sí podemos tener un sangrado. ¿Qué pasa cuando perforamos la membrana timpánica? Pues en algunos casos es muy grande esa perforación y vamos también a poder lesionar los huesecillos que están atrás. Ellos son muy pequeñitos y podemos llegar a fracturarlos, a dislocarlos, y ahí en ese momento vamos a tener un problema auditivo muchísimo más grande. Entonces, realmente el uso de los copitos finalmente para los oídos es peligroso. Y además es que no solamente usar el copito, porque yo lo usé y es que, ay, salió un poquito nomás de cera, entonces venga, le voy a quitar un pedacito donde está el pedacito de cera y lo vuelvo a envolver y me lo vuelvo a poner y ya está lleno y contaminado de todas las bacterias que tengo en mis manos. Ajá. Pero hablemos entonces, doctora, venga para acá, le invito, para que tengamos en cuenta, y es precisamente cuáles son esos otros factores de riesgos que pueden influir en que nuestros oídos pues puedan generar una infección. Así que empecemos a destapar estos peligrosos objetos y peligrosas acciones que como humanos hacemos, y precisamente lo que estamos, en vez de hacer algo bueno para nuestro oído, lo estamos dañando. Entonces, iniciamos con el primero, ¿le parece? Listo. Y aquí tenemos a los famosos copitos. ¿Cómo limpiar entonces y cómo hacer el uso adecuado de estos implementos para nuestros oídos? Bueno, realmente los copitos no los debemos usar para el oído, definitivamente. Los copitos vamos a usarlos solamente en la parte externa del pabellón, o sea, acá,
solamente en la parte externa. Nunca debemos introducirlos dentro del conducto, nunca. Realmente los copitos para los oídos, preferiblemente no. ¿Qué debemos usar? Debemos usar una toallita y cuando salimos del baño de pronto podemos secarlos y solamente es eso. A los oídos realmente los copitos no. Entonces, señores, los copitos, los que usamos copitos en casa, hay que decirles no, porque eso no solamente lo usamos nosotros los adultos, sino que además compramos para los bebés y a los chiquitines recién nacidos también empezamos a limpiarlos con estos copitos y pues lo que podemos hacer es causar un daño realmente irreparable también con este órgano. Pero no solamente eso, resulta también, doctora, que a mí me encanta porque uno todo lo que encuentre que sea delgadito y que quepa por el oído, uno va de una vez introduciéndolo en él. Entonces, que los ganchitos de la ropa, que el palillito, que de pronto, ay, este quedó perfecto y me voy a meter esto para sacarme toda la cera. ¿Prohibido? Prohibido. ¿Qué pasa? Que cuando usamos, es una cadena, cuando usamos los copitos, entonces lo que hacemos es limpiarnos muchísimo la cera. Cuando nuestro oído no tiene cera, entonces nos va a picar y ¿qué nos va a producir? Entonces ahí en el momento en que empezamos a tener esa sensación es que empezamos a buscar todo lo que tenemos en la oficina, en la casa para introducirnos en el oído. Realmente todas estas cosas, ¿sí? Un lapicero, un palito, no tenemos muchas veces la precaución de la limpieza y acá podemos tener hongos, podemos tener bacterias que vamos a llevar a nuestro oído y que después pueden ser la causa de una infección, de un dolor de oído, o sea, de molestias mayores. Así que ya saben, señores, los que les encanta usar los palillitos en los oídos, prohibido porque pueden ustedes generar una infección y también pues perder este órgano. Pero, ay Dios mío, y ahí yo creo que pecamos todos, los audífonos. ¿Por qué los audífonos nos causan molestia? Bueno, nosotros veíamos ahora cómo funciona nuestro sistema auditivo, que es una onda que llega al oído. Cuando nosotros estamos colocando un dispositivo musical, unos auriculares, ¿qué estamos haciendo? Estamos omitiendo el pabellón auricular, que es en cierta forma la primera entrada de la onda al oído y ese choque pues tiende a disminuir un poquito para ir causando menos problemas. Cuando nosotros tenemos estos dispositivos, lo que estamos haciendo es que la onda o ese sonido choca más directamente sobre la membrana timpánica y si tenemos un volumen alto vamos a causar más problemas en nuestra audición porque no vamos a tener como ese mecanismo de amortiguación un poquito desde el pabellón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer vibrar muy fuerte la membrana timpánica y esa vibración fuerte va a seguir en cadena, va a pasar ese estímulo muy fuerte a la cóclea donde están unas células ciliadas que son las encargadas ellas reciben también el sonido y lo transforman en un estímulo eléctrico que va al cerebro. ¿Qué pasa? Las células ciliadas son, si las dañamos por ruido, por ejemplo, ellas no se vuelven a regenerar. Son células que estamos matando y que cuando las matamos, pues no vamos a tener quien supla lo que ellas estaban haciendo antes y en ese momento es donde vamos a empezar a tener problemas de audición. Los problemas de audición cuando es por ruido, por música, por estos dispositivos, no mejoran con nada. O sea, tenemos a pensar que no, que vamos a mejorar, que nos vamos a tomar un medicamento para que eso mejore, pero no va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a tener una pérdida de audición que nunca, nunca, nunca vamos a poder volver a recuperar. Así que a los que también les encanta salir a trotar, que salen, bueno, me voy a poner mis audífonos, salgo a correr, o estoy en el gimnasio, me pongo mis audífonos, o los que trabajamos en el canal, que también tenemos nuestros audífonos, pues lo importante es mejor evitar. Y si los vas a usar, usarlos de pronto de un volumen moderado, pues para que el daño sea poco menor. Ajá. Seguimos con nuestro cuarto peligro para los oídos. Y aquí hablamos del agua. Y me imagino que también hablamos de la presión como tal del agua. Bueno, del agua en que de pronto las piscinas, pero es por los agentes que de pronto puedan tener la piscina.
En las piscinas pues tenemos bacterias, tenemos hongos, entonces es muy frecuente de pronto que las personas que nadan, los niños que tenemos en cursos de natación, sean un poquito más propensos a tener infecciones de oído externas, dolores de oído y a que empecemos como con esas molestias en nuestros oídos. Las personas que son buzos o que están en el mar, que van y hacen careteo, que de pronto pues se exponen a bajas profundidades en el agua, ¿también pueden ver afectados sus oídos? Sí, entonces, ¿qué pasa con los cambios muy fuertes de presión? Entonces, por ejemplo, las inmersiones en el caso de los buzos, cuando son muy profundas, podrían generar algo que se llama un barotrauma. El barotrauma pasa como en nuestra parte del oído interno, el oído no logra equilibrar esas presiones y por eso nos puede pasar. O en un vuelo, o sea, o al contrario, o sea, no solamente bajo el agua, puede pasar por un cambio también brusco de presión en un vuelo. Y ahí usted lo mencionó y es precisamente nuestro quinto peligro para los oídos, los aviones, cuando hablamos de la presión atmosférica. Bueno, los aviones no son peligrosos para nuestros oídos. ¿Cuándo son peligrosos? Cuando tenemos procesos gripales. Si tenemos una gripa, si estamos congestionaditos, ¿qué puede pasar? Que el cambio de presión en el vuelo sí nos afecte. Entonces, por ejemplo, las azafatas, los pilotos, como medidas de precaución, si tienen algún problema, alguna gripa, pues ellos no podrían, por ejemplo, viajar mientras esté este proceso. En los niños también es muy frecuente, en los bebés, que esos cambios de presión afecten y por eso cuando vamos en un avión a veces vemos que los niños lloran muchísimo, es porque a ellos esos cambios de presión los afectan un poquito más. Entonces, pues realmente si es un cambio de presión muy brusco y tenemos a alguna gente como de predisposición, podría afectarnos los oídos. A todos sí podría afectarnos si tenemos un proceso gripal. Y ahora, hay que tener en cuenta cuáles son esos síntomas que nos deben alertar si hay una infección al oído. Así que le invito, por favor, doctora, que vayamos al plasma para que veamos precisamente los síntomas. Punzadas en el oído, enrojecimiento, mal olor y pus y fiebre. Estos podrían ser algunos de los síntomas que definitivamente pues, nos pueden dar una alerta de que hay una infección en el oído. Sí, tenemos que ponerle atención sobre todo a los niños cuando nos refieran que tienen dolorcito de oído, cuando los niños tengan, por ejemplo, gripas, cuando a veces los niños presentan fiebres, ¿sí? Que no sabemos de dónde proviene como esa fiebre y puede ser que esa fiebre sea causa de una infección que esté cursando el niño en el oído en ese momento. Entonces, ya la fase final sería como el mal olor y la pus es lo más peligroso, o sea, no podemos dejar que el niño llegue a que sea pus o mal olor, porque pues esta ya es como una de las fases más complicadas de la infección. Ahí tendríamos que consultar pues urgente porque para el manejo lo más rápido posible, entre más tiempo dejemos pasar, pues más peligroso va a ser para nuestros oídos. Y para finalizar, ¿cuáles son los cuidados? ¿Cómo puedo limpiar mi oído de manera correcta sin llegar a afectarlo? Bueno, ya lo habíamos dicho, lo que debemos hacer es utilizar una toallita, no debemos usar los copitos por ninguna causa, no debemos introducir nada dentro de ellos, los oídos realmente se limpian solitos, tienen su mecanismo, nosotros somos los causantes de los tapones de cerumen cada vez que tratamos de introducir algo dentro del oído y lo que estamos haciendo es empujando el cerumen. Entonces, realmente solamente limpiar la parte externa de nuestro oído con una toallita, ¿sí? Limpia, hacerlo con las manos limpias, tener esa precaución. Y cuando ya hay un tapón de cerumen, ¿qué puedo hacer? Bueno, cuando tenemos en el caso de los tapones de cerumen, lo más recomendable es previo, ya nos tocaría con una aspiración de oído, ¿sí? Yo no recomiendo, a veces hay personas que van a ciertos sitios o utilizan agua oxigenada o se ponen ciertas... Sí, la idea pues es no introducir nada en nuestros oídos. A veces las mamitas dicen, le duele el oído y calientan una hierbita y le echan una gotica. Sí, realmente al oído no debemos introducirle nada extraño y en caso
caso de que tengamos un tapón de cerumen, ¿qué debemos hacer? Entonces debemos sí consultar al médico, él nos va a sugerir unas gotas previas a una aspiración de oído. Hay tapones que son muy compactos, muy fuertes, que no pueden salir por sí solos y en ese momento necesitamos ayuda, necesitamos aspirar. No recomendable el lavado de oído. Sí, hay personas que van a las farmacias, láveme los oídos por cualquier causa. No, primero tenemos que ver que sí exista un tapón de cerumen y luego sí realizar la extracción, ojalá médicamente, o sea, por prescripción del médico. Tenemos preguntas de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos qué opinan ellos, qué inquietudes tienen frente a este tema. Dice, hola, buenos días, quisiera saber con la doctora, tengo un zumbido en un oído desde hace varios meses y me mandaron fue un lavado. Estoy desesperada. ¿Qué hago? Bueno, se nos había olvidado mencionar y muchísimas gracias a la televidente porque los tapones de cera, como se acumulan tanto, empezamos a sentir un zumbido, podríamos presentar mareos por el hecho de tener un tapón de cerumen. Entonces, muy probablemente ese tapón le está generando ese zumbido, un pitico, el tinnitus en el oído. ¿Qué debemos hacer? Pues ahí consultar el doctor para lo que decíamos, o sea, realizar como la extracción de ese tapón de cera. Si no mejora, pues ahí sí deberíamos hacer como un examen auditivo para ver qué está pasando con nuestra audición. Así que lo importante en nuestro televidente también es ir, consultar con el médico, con un especialista para que pues sus oídos estén en las mejores manos y no en manos de cualquiera, porque eso generalmente lo hacemos con los consejos de los abuelitos y eso ya sabemos prohibido. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Qué bueno dar recomendaciones para todos, para nuestro cuidado auditivo y pues realmente a no introducirnos copitas. Laura, antes de irnos con Laurita, que ya le iba a hacer la pregunta, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Dicen, mi mamá a cada rato le toca que le hagan limpieza en el oído donde el otorrino. ¿Qué se puede aplicar para que no se le acumule tanta cera de color marrón? ¿A qué se debe esto? Gracias. Bueno, la producción de cera se debe, pues lo que hablábamos ahora, a una glándula que produce mucho. De pronto su mamá, esa glandulita le hace que sea demasiado cerumen en el conducto y que el oído no sea capaz de sacarlo. Entonces, en esos casos sí debemos estar como pendientes y sí debemos entonces estar como en el control con el especialista para que sea él la persona que nos retire ese cerumen. Puede ser que produce, o sea, mucho y se le queda ahí atrapadito. No utilizar realmente los copitos para tratar de sacarlos en casa, porque ya sabemos que es una persona que de hecho produce mucho. Entonces, ¿qué se puede aplicar? Pues realmente solamente las goticas de glicerina que el doctor le sugiera previo a la limpieza. Muy bien, y para concluir tenemos nuestro último mensaje de WhatsApp. Buenos días, muy buen programa. Tengo la membrana perforada, sufro de inflamación frecuente. ¿Hay alguna cirugía para recuperar el oído o la membrana? Bueno, tener la membrana perforada es un peligro para nuestro oído, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tener una ventanita abierta para que entren las infecciones. Entonces, la sugerencia sí es consultar al especialista y el médico otorrino es quien vuelve y regenera o vuelve y mediante procedimiento quirúrgico nos elimina como esa perforación y volvemos a tener la integridad de nuestra membranita. Entonces sí le sugiero consultar al especialista. Así que hay solución, puede operarse, así que ya sabe, a consultar al especialista, doctora Claudia Cerrato. Bueno, Dios loca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Canaltro.com